esta quinta conferencia ya de nuestro ciclo acerca de la ópera, que la Asociación Amigas de la Ópera de Málaga venimos organizando ya este es nuestro segundo ciclo. El año pasado tuvimos uno y este es el segundo. Como siempre, y antes que nada, agradecer a quien nos ayuda a que esto sea posible, a la Sociedad Económica Amigos del País, por acogernos en este precioso salón, y como no, a Pablo Guerrero, que es el que está haciendo la foto ahora mismo, que su apoyo es imprescindible y siempre tiene la palabra amable y la eficacia como bandera. Y gracias a todos los que nos ayudan a que podamos un proyecto de este tipo llevarlo adelante al Ayuntamiento de Málaga, a la Concejala de Cultura, Gemma del Corral, al Centro Auditivo Domínguez, cuyo trabajo en realidad tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos, que es que se oiga mejor, sobre todo que escuchemos. Y por tanto, agradecer vivamente a Alicia Domínguez por su apoyo que siempre tenemos. Agradecer también, como hemos dicho otras veces, a Pepe y a Zabal, porque ese cartel que le mandamos por correo electrónico es una obra estupenda de diseño de Pepe. Y gracias, como no, a Lourdes por compartir con nosotros esta tarde. Pensamos que en un ciclo de conferencias sobre ópera, como este, acércate a la ópera, era imprescindible dedicar al menos una de las conferencias a una de esas grandes figuras, de los grandes creadores, de los revolucionarios del género, que de algún modo, pues, con los dramas musicales consigue transformar de un modo casi definitivo lo que él llama la obra de arte total, ¿no? La síntesis de todas las artes. Hablar de Wagner, pero además tener la suerte de que en Málaga tenemos una de las mayores especialistas en Wagner, que es otra que Lourdes, y era como arreglarlo de un modo muy fácil. Necesitábamos hablar de Wagner y teníamos la persona que más sabe de Wagner. Hablar del currículum de Lourdes, voy a hacer un resumen muy pequeñito, porque tiene, a pesar de lo joven, tiene un currículum absolutamente que apabulla. Es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona, con una tesis con el título El reflejo de Wagner en las artes plásticas españolas, de la Restauración a la Primera Guerra Mundial, en la que obtuvo la máxima calificación que otorga la Universidad de Barcelona, excelente cum laude. Lo cual, bueno, con este nota fundamental de su currículum sería casi suficiente. Pero es que ha trabajado un montón y tiene un montón de cosas. Es académica correspondiente de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera. Y esperen mucho más. Lourdes, además, y es algo que hay que valorar un montón, que es una gestora cultural independiente, es decir, una freelance que es capaz desde hace 15 años de colaborar con distintas instituciones públicas y privadas, siempre en pro de la cultura, tanto como comisaria de exposiciones, como directora, coordinadora de ciclos de conferencias, a veces, y también de conciertos, cómo no. Aparte, lleva una tarea investigadora centrada especialmente en el siglo XIX y en la primera mitad del XX. Ha trabajado sobre la figura, como decía, de Wagner y su influencia en el arte español y catalán. Ha sido, por ejemplo, pues, organizadora de ciclos de conferencias en el aniversario de Wagner. Y yo creo que, además de todo eso, ha sido comisaria de exposiciones sobre la iconografía wagneriana, que es casi el leitmotiv, nunca mejor dicho, de su trabajo. En Valencia, en el Palau de la Reina Sofía, hizo exposiciones como Imágenes del Anillo del Nibelungo, Bayreuth de Alecha Parler, Parsifal, La búsqueda del Santo Grial, y El Anillo de Valencia, un montaje de la Fuera del Baúl. Desarrolla una importante actividad profesional como invitada en
conferencias y de actos, de actividades en torno a la iconografía wagneriana. Por ejemplo, con el Museo del Prado, la soy colaboradora. Doy algunas notas para, en fin, poner de manifiesto, que yo creo que todos la conocen, la calidad intelectual de la persona que tenemos la suerte de tener aquí esta tarde. Ha trabajado como gestora cultural autónoma en museos e instituciones culturales, no solo de España, sino también de Europa, París, Suiza, por ejemplo. En fin, tiene una carrera muy importante como asesora científica en exposiciones y en miles de eventos culturales. En fin, yo debo de ir cerrando porque la verdad es que tiene un currículo que impresiona. Actualmente viene realizando, por ejemplo, para el Museo de Málaga, para el futuro Museo de Málaga, un texto para un audiovisual sobre el origen del Museo de Bellas Artes y de su colección, que bueno, que yo creo que está también en boga. De hecho, anoche mismo tuvimos en este mismo salón una conferencia sobre ese asunto que organizaba la Fundación de la Aduana para Málaga. En fin, yo creo que Lourdes ha generado tal actividad que su currículum, como decía, parece imposible para una persona de su edad, tan joven, pero yo creo que fundamentalmente lo que se desprende de ello es su capacidad, su inteligencia y su dedicación, y sobre todo que tiene que saber y sabe aprovechar el tiempo muy bien. Como hemos venido a escuchar a Lourdes, a mí, yo le voy a dar la palabra y Lourdes, tú ya la palabra y estaremos encantados de escucharte. Vale. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias sobre todo a la Asociación Amiga de la Ópera de Málaga, a Paco López, su presidente, que es el segundo año que me invitan y que puedo estar aquí hablando sobre Wagner, que es mi pasión, es mi leitmotiv, hablando de Wagner. Es por lo que tanto disfruto desde hace muchísimos años. Wagner me ha dado unos momentos fantásticos, tanto en teatro como poder trabajar y colaborar con el Museo del Prado, con otros museos, conocer a gente, conocer a musicólogos, conocer a la mayoría de los asistentes que están aquí. O sea que Wagner es importante en mi vida, como se pueden imaginar, y me encanta hablar de Wagner. La música no es de Wagner, es la música de fondo. La música de fondo no. Estamos en la ciudad. Me he traído la Valquiria, por si la cosa se pone así un poco. Me he hecho la Valquiria por si acaso. Bueno, pues decirles que me lo paso muy bien hablando de Wagner y sobre todo intentando desmitificar, aunque quizás yo soy un poco mitómana, pero en este caso intento desmitificar a ese hombre inaccesible, ese hombre de música tan larga, de esas duraciones enormes, de esos personajes, pues como el anillo, ¿no? Ese Wotan que empieza a hablar y se tira una hora solo charlando y dice, uy, qué hombre más pesado, ¿y cómo le vamos a meter un Mediterráneo? Vamos a hincarle el diente, vamos a oírlo, vamos a llegar a la esencia. Bueno, pues porque Wagner era un hombre interesantísimo. Era muchas cosas más, porque lo era, pero era un señor muy interesante. Esta tarde ponía lo de una peregrinación obligada al teatro wagneriano, pues porque tenemos ya por fin la suerte, ya estamos en el siglo XXI, somos peregrinos del siglo XXI para ir a esos festivales añorados de Wagner, que ya, bueno, pues todo se ha globalizado y que podemos comprar la entrada por internet. O sea, ya el Festival de Bayreuth se ha abierto al público en general y en un momento dado hay que estar un poco atento. De hecho, hoy me he metido en la pantalla de la página web del propio Festival de Bayreuth y he visto cuando hay que, por un lado, escribir, se sigue con el método tradicional de pedir una entrada para lo que te toque, ellos asignan, pues el año que viene hay anillo, hay Parsifal y hay maestros cantores, y si te ha tocado maestros cantores, eso es lo que te ha tocado, esa es la dirección. Pues muy bien, por un lado se puede pedir por escrito y por otro hay que estar atento a unas fechas que ellos te dan ya en la web y se puede, bueno, pues ya puede todo el mundo acceder y comprar las entradas como cualquier otro teatro. Eso hasta hace 5 años o así era poco menos que imposible. Si no tenías algún contacto allí, podías ir de la mano de un periodista, como fue mi caso,
o estabas en alguna asociación, que la hay, asociaciones wagnerianas, porque bueno, esto es como una especie de culto al señor Wagner, y entonces si eras asociado de la wagneriana, pagando una cantidad considerable tenías entrada, ¿no? Me hacía mucha ilusión ponerla porque yo también fui peregrina, como los del Rocío, pero en este caso a ver a Wagner. Ahí estamos delante del teatro. Tuve la suerte que en el 2008, ahora que comentaba Paco López, trabajé durante varios años seguidos con el Palau de l'Essard, Reina Sofía, el Palacio de la Ópera en Valencia, con Justo Romero de la Mano, que era el dramaturgo. Justo Romero, crítico de música, musicólogo, especialista en Albéniz y tantos otros, y él iba siempre cada año, desde hacía muchísimo, cubriendo los festivales en verano como crítico musical por el periódico El Mundo. Y ese año, en uno del 2008, que no me acuerdo yo en sí, que estaba trabajando allí, alguna de las exposiciones que organizaba con temas operísticos, me comenta Justo: oye Lourdes, ¿tú quieres venir conmigo a Bayreuth? Y digo, ¿tú te estás quedando conmigo? Pues claro que quiero ir, pero yo no puedo ir porque bueno, no tenía dinero, las entradas eran caras, el viaje había que costearlo aparte. Tengo una entrada como periodista aparte y puedes venir conmigo. Bueno, pues nada, al final dos amigos hicimos una especie de colecta, me aparecieron dos mecenas que me financiaron el viaje, dos amigos muy buenos, y pues por eso pude ir a Bayreuth ese año. Tuve la suerte que me estrené, solo tenía una entrada, que era Parsifal, que era la que Justo podía ir con Justo. Tenía otra entrada y esa fue la que yo tenía. Bueno, pues ir allí esto es como todo un acontecimiento. Primero tienes unos nervios horribles, ¿no? Porque por fin vas a entrar en ese teatro mítico, que ahora voy a explicar por qué ese teatro es tan mítico y qué ha significado en el mundo del tema de los auditorios incluso, ¿no? Toda la renovación que ha habido en los teatros líricos se debe en parte a este teatro que tenemos ahí detrás. Vi Parsifal ese día y luego tuve la suerte de ver Tristán, pero haciendo cola, buscándome mi entrada. Ya no iba tan mona porque el primer día era como, bueno, yo voy como si fuera a conocer a Wagner, poco menos, por una recesión. Y lo pasamos muy bien, la verdad que lo pasamos muy bien. Aquí tenemos al maestro. Voy a intentar hacer una síntesis, que ya sé que esto es complicado porque este tema en sí es muy interesante, en el sentido que por un lado se puede hablar de quienes se interesan por ir desde la inauguración, quiénes son los peregrinos, esos que se interesan por ir a ver la música de Wagner a Alemania. Por otro lado, esto también genera explicar la renovación del teatro wagneriano y por qué Wagner hace este teatro que es diferente a todos los teatros que había en el momento. Sobre todo la comparación con los teatros líricos de herradura, que eran los típicos del XIX, que es cuando asistimos al liceo, es el típico teatro de herradura del siglo XIX, la Scala de Milán. Los grandes teatros líricos todavía siguen siendo de ese estilo, ¿no? A la antigua. Por otro lado, también vemos una revolución de la escena desde que Wagner inaugura los festivales en 1876, cómo él quiere romper y llegar a una obra totalmente diferente, más allá de los realismos escénicos y de lo que se conocía en el momento, esos paisajismos realistas herederos del romanticismo, y cómo quiere introducir innovaciones desde, bueno, pues quiero otro tipo de luz, una iluminación eléctrica que todavía no se había instaurado en los teatros hasta 1883, que es el año que él muere. O, por ejemplo, pues la renovación de la dirección artística. Él es capaz de subirse a un escenario y decirle a Burneman por dónde tiene que pasar y entrar por el foro, cómo se deben de mover los personajes, interactuar entre ellos, dónde se debe colocar la luminotecnia, todo eso. Bueno, pues esto daría para mucho. Como voy a hacer una síntesis, voy también a hablar de los distintos periodos hasta llegar hoy en día. Claro, no voy a poder poner grabaciones de la época dorada de Wagner, de la época dorada del Bayreuth de los años 50, con los dos nietos, Milan y Volga, porque ahí tenemos pues los grandes cantantes wagnerianos, desde Virgil Nilsson, Flasta, Laurin Melchior, Pincasen, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos solamente a mencionarlo. Pero sí quiero hacerle justicia a Wagner en el sentido que cuando veamos el teatro y todo el mundo diga, no entiendo el por qué
entendamos el por qué Wagner lleva luchando desde que cumple. Hoy me ha dado a mí por la edad, y me he puesto a decir, a ver, cuando Wagner dice esto, ¿qué años tenía? ¿Y cuándo consigue por fin tener el teatro de sus sueños? Pues tenía tantos años. No sé, me ha dado a mí hoy por la edad. ¿Será que como ya casi no veo? Pues por ahí van los tiros. Bueno, pues los orígenes del festival. Ya en su juventud, los años 1846-1848, fue el único trabajo que tuvo como director titular de la Ópera de Dresde y podríamos decir, una tranquilidad económica suficiente como para tener un estatus en esa población, ¿no? En Dresde. Allí ya entendía que debía hacer una renovación. Y una renovación, por un lado, de las puestas en escena que se daban en ese momento, de la escenografía y de cómo se ponía en escena una ópera, y por otro lado tenía que haber una renovación esencial también de la ópera. Él quería acabar con la forma de cómo se presenciaba la ópera como un acontecimiento social, más que musical. Y debido en parte, él lo achacaba a que se veía más como un acontecimiento social. ¿Por qué? Pues porque los teatros, como estamos hablando, tienen ese diseño de herradura, están llenos de palcos laterales, y eso impedía que se pudiera ver bien desde todos los lados. Si uno se saca una entrada del Teatro Real con poco tiempo y te toca un palco con un cacharrito en medio, no se ve nada. ¿Te acuerdas del Teatro Real, del diseño, de lo que te ha costado la entrada, etcétera, etcétera? O en el Liceo, te toca el dragón. Bueno, pues lo mismo. Entonces Wagner dice, este teatro no sirve para que la gente vea la ópera y disfrute la ópera. Por otro lado, los espectadores se situaban en palcos ordenados por distintos niveles, según la categoría social. Anfiteatro, palatea, gente con más dinero, con posibilidades de más adquisición, etcétera. No hace falta que lo explique. Por ejemplo, él veía algo fatal, que no se apagaban las luces durante las representaciones. Así que el público, pues al ver que hay una luz presente siempre en la sala, pues no le importaba charlar durante la representación. Los cantantes iban cantando, los músicos tocando, y nosotros charlábamos de la compra del día de hoy o de lo que ha pasado en la política. Las óperas eran mutiladas, eran cercenadas, porque, bueno, si el director musical que llegaba quería terminar antes o no le interesaba la parte X o por lo que fuera, pues las óperas eran mutiladas. Los decorados se usaban con frecuencia en distintas representaciones. Si tenemos una ópera desarrollada en la época medieval, siglo XIV, siglo XV, y decimos, tenemos un castillo, ópera medieval, castillo, pues el castillo, vamos a pintar un telón con un castillo de fondo, y eso nos va a servir lo mismo para Tannhäuser, que se celebra el torneo en el castillo del Warburg, para el Trovatore, porque hay escenas que se ven en el castillo, etcétera, etcétera. Pues los decorados lo mismo sirve para una ópera que para otra. Los cantantes, la mayoría de las veces, solo querían agradar al público, pues poco menos como ahora, en vez de ofrecer una interpretación dramática y sentida de lo que se decía en el libreto, ¿no? Wagner también entiende y ve la música como un medio para redimir a la sociedad. Estamos en el primer Wagner revolucionario, en el de esos años, en aquellos años de Dresde, antes de las revoluciones liberales. Veía que el problema que radicaba en la total dependencia de los teatros, todo esto no, es como muy actual, o sea, nos estamos moviendo en solamente 2 años, una cronología de 2 años, 48, 49, bueno, 1848, 1849. Pues él ve que el problema radicaba en la total dependencia de los teatros a los recursos económicos que recibían, y que estos, y no el arte, era lo que le interesaba a los empresarios. ¿Qué propone? Que decía que para los empresarios la ópera tenía que ser un negocio, que el objetivo era los beneficios, el empresario solo buscaba esos beneficios y no la búsqueda de la excelencia en lo musical. El público, por otra parte, Wagner decía que también tenía su parte de culpa. ¿Pues por qué? Pues porque asistían a la ópera como mero entretenimiento. En esta etapa de Dresde, cuando él está todo el día en el teatro dirigiendo el repertorio que había en ese momento, intenta exponer estas ideas y llevarlas a cabo, sobre todo al reducir un número de
representaciones, reducir el número de representaciones, que no hubiera tantas en el tiempo, para que hubiera mayor calidad. También intenta buscar el apoyo económico del Estado. Pero ¿qué ocurre? Que aparece la ola revolucionaria en los años 1848-1849, Europa, o la Europa más del norte, hay esa ola burguesa, de las revoluciones liberales burguesas. Wagner se ve en ella implicado y ve también una forma, por eso también se lanza a las barricadas y empieza, bueno, a involucrarse bastante, porque ve la posibilidad de una reforma fundamental de la sociedad. Si la sociedad evolucionaba, eso iría aparejado también con que iba a haber una reforma del mundo cultural. Y esa reforma del mundo cultural, era lo que él necesitaba para poder aplicar todas estas ideas innovadoras que ya iba pues teniendo en mente. Él participa activamente en esas revueltas de Dresde, lo pillan, él se marcha a Zúrich, no lo pillan en sí, pero bueno, se marcha a Zúrich y allí escribe toda la parte teórica, todas sus teorías más importantes, sus 2 libros más importantes. Y en esa fecha Wagner tiene 36 años, o sea, ya con 36 años tiene muy claro qué es lo que quiere renovar la ópera y cómo quiere renovar todo lo que es el mundo teatral. Para Wagner no se le produce, bueno, pues ya saben ustedes, un largo exilio en Zúrich, está como 10 años, tiene prohibido pasar al territorio alemán y no puede ni siquiera él estrenar sus propias óperas, ni siquiera dirigirlas, ni asistir tampoco a los estrenos. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que en un momento dado, yo siempre le digo que es como una especie de milagro, bueno, pues hay un milagro wagneriano y a Wagner se le aparece en forma de ángel benefactor, o como queramos llamarlo, el rey Luis II de Baviera. ¿Y qué pasa con el mecenazgo de Luis II de Baviera? Pues que gracias al apoyo desinteresado del propio rey y al creer en esa persona, al final en la vida, bueno, vas pasando por muchísimas etapas y en este medio de la cultura que nos movemos y del arte, si no hay una persona con esa sensibilidad, es muy complicado y en todas las etapas históricas siempre ha pasado, ¿no? Wagner hizo de todo, intentó con muchísimos mecenas, pero este señor, que además tenía los medios porque era el rey y era un estado autoritario, o sea, era un monarca absoluto, bueno, pues se encuentra con él y gracias a él puede estrenar Tristán e Isolda el año 1865 en el Teatro de la Corte de Múnich, de donde el rey era rey. En el año 1867 tiene otro pequeño desliz de toda esa trayectoria, 20 años que se tira componiendo El Anillo, y dice: necesito óperas para ingresar dinero y no continuar con esta, que es como, bueno, pues que es complicada. Hace Los Maestros Cantores de Nuremberg, termina Siegfried en 1871, o sea que se tira bastantes años tranquilamente, sin estar pendiente del dinero, sin tener que estar corriendo con la maleta, con la mujer, el papagayo y el perro de un sitio a otro porque los acreedores iban a buscarlos de puerta en puerta. Era así, iba, o sea, él hasta que no cumple los 60 años no tiene una casa definitiva, pero se la regala al rey. Está todo el día yendo de un sitio a otro, bueno, porque aparte era muy derrochón, eso también hay que hablarlo, ¿no? Bueno, pues hasta este momento no tiene esa estabilidad, desde los 36 años hasta el año 64 que se le aparece, no tiene una cierta estabilidad. Y puede concluir El Gran Anillo y puede dar esas 2 óperas maravillosas que son Tristán e Isolda y Los Maestros Cantores. Y en ese momento es cuando comienza la relación con Cosima, que era hija de Liszt, y la esposa de su mejor director de orquesta y mejor amigo, que era Hans von Bülow, que fue el que estrenó Tristán e Isolda en otra cosa. Aquí tenemos un jovencísimo rey. Fíjense el retrato que pide pintar el propio rey, que ahora está en el Metropolitan de Nueva York, no en el Teatro de la Ópera, de hecho, por un amigo de Wagner, un amigo alemán, un pintor bastante conocido, con el retrato detrás del propio Wagner, ¿no? El mecena y bueno, pues ese tipo de mecenazgo tan importante que fue para él. ¿Qué pasa con el teatro?
empieza ya a escribir sobre esta idea del nuevo teatro en 1848, cuando escribe, porque él, aparte de hacer ópera y escribir ópera, hacía muchísima teoría, reflexionaba mucho teóricamente para luego llevarlo a la práctica. En el año 1848, que es todavía la etapa revolucionaria, hace un boceto para la organización de un nuevo teatro nacional para el Reino de Sajonia. Y ya en ese boceto inicial propone una apertura del teatro al pueblo, una democratización del propio teatro, ¿no? En el año 1851 está exiliado en Suiza, en Zúrich, y ya pone los objetivos sobre lo que va a ser un festival. Ya no quiere solamente hacer un teatro y hacer una renovación escénica, sino montar un festival de verano para ir a hacer, bueno, y estrenar allí su ópera. En 1873, ya estando en esa etapa de tranquilidad con el rey, habiendo terminado todas esas óperas y tal, el teatro del Festival de Bayreuth coloca la piedra fundacional para lo que será luego este teatro que es el que vemos aquí. El día que planta, bueno, el año que por fin puede decir que ya va a haber hecho realidad su sueño, que es el 1873, Wagner ese año cumple 60 años. Desde los 36 años hasta los 60 años no ve culminada y realizada ese gran sueño suyo, que era la inauguración 3 años más tarde del propio teatro. Decía inicialmente que lo que tenía que este teatro debía servir de forma provisional solamente, construirse en madera, llevarlo a una pradera cerca de Zúrich, porque estamos hablando de cuando él estaba en Zúrich todavía, no podía moverse por otro terreno. O sea, no quiere teatros en una ciudad, quiere teatros en un sitio apartado, donde la gente vaya a una ciudad o a unos terrenos que no haya una actividad cultural que le haga el sombra. De hecho, escoge Bayreuth porque es una ciudad que culturalmente no estaba activa en ese momento, tiene una universidad histórica y es un pueblo pequeñito, maravilloso, pero el teatro que tenía, el del 1774, un teatro barroco que había sido muy importante, ya no estaban activos, y escoge Bayreuth primero porque en Múnich, que se podía haber quedado allí al lado del rey, pues como se gastaba tanto dinero el rey en Wagner, que ahora quiero un teatro, ahora voy a estrenar tal ópera, ahora necesito que me pague el mes, el final de mes porque no llego y tengo que seguir con el Siegfried y bueno, pues los consejeros de alrededor, que no querían tanto a Wagner y no tenían tanto amor y fervor por la ópera, le dicen al rey: mira, guapo, cierra el arcón y que este ya tiene un poco de cara. Entonces, bueno, pues tiene que salir de allí y se ve como limitado a, bueno, pues a ver ahora cómo consigue dinero para montar su teatro. De todas formas, el rey continúa dando dinero, pero ¿qué hace Wagner? Es un hombre que, como quiere llegar a un sueño, intenta por todos los medios buscar la forma. Monta sociedades Wagner. Ya hay gente interesada en que Wagner estrene allí sus obras. De hecho, del Anillo ya había estrenado 2 en la corte del rey, pero quiere montar el ciclo completo. Y él se vende muy bien, Wagner se vende muy bien. Y hay gente que la apoya. Entonces, me estoy un poco adelantando, pero ahora vuelvo después al teatro. Bueno, pues se montan estas sociedades Wagner, por un lado. Hay otros patronos importantes como el rey o así de Brasil, también da muchísimo dinero, y tiene varios patronos. Incluso si tú querías asistir al Año del Anillo, podías dar una pequeña cantidad, hacerte como un socio de esa asociación wagneriana, dar una pequeña cantidad y ya tenías pagada tu butaca para asistir al estreno, no el día del estreno, pero quizás a los días siguientes de esas representaciones. Pues con eso, echándolo todo un poco en la hucha, pudo por fin abrir las puertas de este teatro maravilloso en julio de 1876. Pero ¿qué pasa antes? Vamos a ver las características del propio teatro. En 1862, que voy a ir dando muchas fechas, es un poco complicado,
ya tenía él pensada, antes de 1873, que es cuando se pone la piedra fundacional, en 1862 dice, ya sé cómo quiero el teatro. El diseño lo toma como referente al anfiteatro griego. Introduce cambios como la ocultación de la orquesta al público, suprime todos los palcos laterales del anfiteatro, obligando entonces al espectador a una atención única y constante hacia lo que se desarrolla en escena. Suprime también las luces de las salas del auditorio, del teatro, y entonces el espectador no tiene más remedio que concentrarse en ver lo que está ocurriendo en el escenario. Los planos en un principio lo iba a hacer un amigo suyo, Gottfried Semper, que de hecho es el nombre al que le debe la ópera del teatro de Dresde, pero al final lo rechazan por este teatro, que es mucho más funcional y mucho más sencillo que el anterior, ¿no? Y bueno, aquí se ve escrito en alemán, que Lis lo diría muy bien, pero yo horrible, y dice Wagner, fuera todos los ornamentos. Ven que tiene aquí toda una serie de ornamentos, de decoración exterior, aquí arriba también. Bueno, pues ahí fuera todos los ornamentos. Aquí tenemos algunas fotografías de la construcción. Es totalmente austero, era solamente para las óperas. Algunas postales del día de la inauguración del teatro, 1876, en el verano, con grabados de la época, y algunas impresiones de viajeros que fueron en aquel momento. Decía que las primeras cosas que sorprenden cuando se entra en el teatro de festivales son su excelente visibilidad, incluso desde los laterales, la forma en que la mirada es inmediatamente captada por el escenario y la ausencia de cualquier elemento o ornamento arquitectónico decorativo. Desde ese momento uno ya se encuentra atrapado en la red del elaborado diseño músico-teatral psicológico creado por Wagner. Bueno, pues fíjense que aquí están esas diferencias que hay en el teatro. Como ven, no hay palcos laterales, solamente hay unos palcos aquí detrás, que se llamaba la Galería de los Príncipes. Toda la atención, por supuesto, está centrada en el escenario. Estos son una serie de graderíos, pero bueno, este grabado es un poco inicial. Aquí vemos ya, de hecho, puesto el decorado del Parsifal, con la ópera canónica del propio teatro. Una imagen actual, como si se dan cuenta, por estas entradas, por ahí se entra. Y hay una serie de sillas, una especie de corredores, todas las sillas están unidas y no tiene forma de salir, nada más que entrando o saliendo. O sea, si te pillas en medio y ese día se te baja la tensión, pues te llevan así. No se interrumpe absolutamente nada. Tengo amigos quienes han pasado cosas de esas y bueno, me reí un montón con ellos, pero es verdad que es un poco claustrofóbico. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú ya estás dentro del teatro, están las luces como ahí. Cuando ya se va acercando la hora, se van apagando poco a poco, y en un momento dado se hace la oscuridad más absoluta, como si estuvieran durmiendo en un sitio oscuro, y empieza a salir la música. Y dice, es algo mágico. Esa es la gran experiencia de estar en el teatro. Así se vería desde esos palcos, bueno, no que no son palcos, es una galería corrida. La invención más importante que hace Wagner en este teatro y sus arquitectos, por supuesto, fue la construcción del foso de la orquesta. El foso de la orquesta estaba hundido por debajo del suelo de la sala y era invisible totalmente para el público. Y este era el elemento fundamental de la estructura, y Wagner construye, o sea, primero Wagner lo que hace es tener en cuenta dónde va a situar la orquesta, en ese foso oculto, y a partir de ahí construye el resto del anfiteatro, el resto del teatro. Él sí tiene visibilidad porque está un poco más en alto para dirigir a los cantantes, que estarían situados aquí, pero sin embargo la gente es que no se ve ni siquiera las luces de los atriles, la oscuridad es totalmente absoluta. Entonces, claro, es un acontecimiento totalmente mágico porque primero
no puedes ver que aquella señora del palco de allí de enfrente está con el marido hablando. No puedes ver los móviles del otro que está dando la lucecita al libreto. O sea, estás totalmente centrado en lo que está pasando y ocurriendo en el escenario. Esta sería una fotografía actual de cómo está ahora mismo el foso. Y he traído esta fotografía para que se den cuenta que, por ejemplo, yo tenía una entrada mejor en Parsifal, cuando fui al estreno del Parsifal, en el 2008. Sin embargo, la de Tristán y Isolda, pues la que encontré en aquel momento. Y era en esa galería de los príncipes que le llaman, o los palcos de los príncipes. No estaba en primera, sino tenía como segunda fila de un palco de segunda, en la segunda planta. Pues fíjense lo bien que se veía. Es que se veía muy bien. Claro, el teatro tampoco no es tan grande, pero se ve desde todos lados muy bien. Hemos dicho que aparte de esa novedad del foso orquestal totalmente oculto, escalina el auditorio, como en los teatros, los anfiteatros griegos, hace invisible la orquesta, hay una absoluta oscuridad en el propio teatro. Lo que hacen también es diseñar un escenario enorme. A ver, vamos a verlo. Aquí. Aquí. Sí. Diseñan un gran escenario. Y para que pareciera todavía mayor, tienen otra idea original. La verdad que el teatro les sale un poco por casualidad. Consiguen unas maderas que no eran las que ellos querían porque abarataron costes, porque eran mucho más caras. Pues esas maderas tienen una acústica maravillosa. Bueno, pues todo era como... Claro, Wagner no era un hombre de teatro, llevaba muchísimos años trabajando en el tema, era especialista, conoce a Karl Brandt, que era el mejor técnico de maquinarias teatrales de un teatro alemán, y es un señor con muchísima experiencia que sabe cómo habría que construirlo, cuáles son las deficiencias que tiene, qué pueden utilizar, cómo se puede hacer y desarrollar la idea de Wagner. Entonces, con ese equipo, al final tienen suerte. Y en esta suerte, y esta idea que se le ocurre, es que para que el escenario pareciera mucho mayor, hay una anexión de un doble proscenio. Aquí hay un primer proscenio y esta arquitectura que encuadra sería el segundo proscenio. Entonces, claro, te da una sensación como de mucha mayor amplitud y de mucha mayor profundidad, no siendo el escenario luego tan grande. Las dimensiones, por hablar un poco por encima, y bueno, no soy especialista en esto, pero era un espacio rectangular de 35 por 35 metros, las butacas estaban distribuidas de tal forma que la visibilidad del escenario era posible desde todas las butacas, todo el mundo podía ver por igual, y en total hay unas 1.345 butacas. En realidad el auditorio es relativamente estrecho y aparece en forma de abanico y escalonado, como hemos visto aquí. Y la única decoración, ornamentación que se ve en la sala está solamente en el techo. Esa mínima y sintética decoración, no hay más. Bueno, pues empezamos ya. El anillo, bueno, el teatro por fin se estrena en el 1876 y ahí aparece, bueno, pues por allí aparece en el 13 de agosto de 1876 el Kaiser Guillermo II, I de Alemania, Pedro II de Brasil, Luis II, que no se quería dejar ver y apareció en los ensayos, toda la nobleza europea y de por haber, intelectuales como Nietzsche, que todavía estaba rendido con Wagner, pero ya al poco tiempo pues deja de quererlo mucho, músicos como Bruckner, como Grieg, como Tchaikovsky, Saint-Saëns, Franz Liszt, Chausson, Vicente Andy, muchísimo. Artistas también muchísimos, Fantin Latour, aparece por allí también Odilon Redon, Kandinsky, muchísima gente aparece a este estreno y después al de Parsifal. Tenía un dato curioso con un artículo que estoy
haciendo para el Museo de Bilbao sobre Tristán y Isolda, que un investigador, de hecho está en la red, en la web, pueden consultarlo. En Bayreuth había la Fremdenlisten, bueno, la lista de visitantes que iban por cada país. Y entonces, bueno, pues tú mandabas la comunicación de que querías asistir, te daban la afirmación y te iban, ¿no? Entonces te cogían unos mínimos datos. Soy Lourdes Jiménez, procedencia Málaga, España, voy acompañada, no voy sola, y profesión o algo que quieras poner, pues arquitecto, historiadora, ama de casa. ¿Y dónde se aloja? En esos momentos, de hecho ahora mismo el alojamiento es un problema cuando vas a los festivales en verano, se alojaban casi siempre y se alojan muchísimos amigos que siguen yendo ahora, en la actualidad, en casas particulares. Eso es muy frecuente en este tipo, bueno, allí en Alemania y en el festival. Bueno, pues en esa lista de visitantes españoles, el historiador de la música, el musicólogo Javier Suárez, musicólogo de la Universidad de Oviedo, ha investigado los archivos de Bayreuth y ha sacado todos los visitantes que fueron desde el estreno del Anillo hasta el estreno ya mundial de Parsifal, de 1876 a 1914. Va gente de Guipúzcoa, de Cádiz, de Sevilla, de Madrid, de Barcelona, de Bilbao, de Pamplona, etcétera, etcétera. Pues de Málaga va una señorita. Solo una mujer va de parte de Málaga, que se llama la señorita Ignace Freund. Procedencia Málaga y Londres, pone en la lista. Secretaria del Marqués de Northampton. Y ella va el día 23 de julio de 1914. Y ese año puede ver el anillo, porque se representaba el anillo completo, toda la serie entera de la tetralogía, pudo ver Parsifal y pudo ver Tannhäuser. Entonces, ese año, no sé qué le pasaba, había muchas mujeres. Y entonces también había una tal Clotilde Zanardi de Cádiz, o Virginia Goleggi, que era una chica joven artista que iba también por Barcelona. Bueno, pues esa es la anécdota que me hacía mucha ilusión. Yo después fui, pero muchos años después, no tiene nada que ver. Pues esta chica, que no sé, algún día intentaré a ver si encontramos algún dato de ella, estaba entre Málaga y Londres porque era la secretaria del Marqués de Northampton. Bueno, pues tuvo la suerte de ir el 23 de julio de 1904. ¿Qué pasa después del estreno del Anillo? Bueno, aquí tenemos una estampa saludando a Wagner en el día de la inauguración, con Franz Liszt a su lado, que luego fue su suegro, su mejor amigo y su suegro, y el director Hans von Bülow a su lado, saludando al Kaiser Guillermo I. Aquí tenemos al mejor maquinista teatral y director que había en ese momento, que era Karl Brandt, que tanto le ayudó a que ese teatro se hiciera realidad. Él estuvo presente en todo el estreno del Anillo y en poner en escena el Anillo de Nibelungo, y sin embargo muere justo en los ensayos de Parsifal, en 1882, y lo termina sustituyendo su hijo. Así era, esta es una imagen muy conocida, las tramoyas que se inventan para que en el escenario se vean las hijas del Rin nadando, todo esto son innovaciones que no se habían visto en otros teatros. O sea, a nosotros ahora nos parece un poco ridículo, pero en el momento tenía su aquel. Fíjense que no se ve la tramoya por debajo, ese carrito especial que hacen para ella. Estas son algunas de las fotografías de aquel momento que tú, como wagneriano y peregrino que vas allí, luego podías comprar el lápiz de Wagner, la corbata con el busto de Wagner, comprabas todo un merchandising, ya había en 1876. O sea, Wagner es como un adelantado en todo. Se vendía mejor que nadie, podías comprar y traerte a tu casa lo que quisieras. El mismo Wagner en los ensayos del Anillo del Nibelungo en 1876, en este caso el 8 de agosto, ensayando a pie de escena, pues un fragmento del Anillo. Este será las representaciones de cuando te dice la gente, oye, a mí me gustaban más las valquirias con casco y con alas. Bueno, pues ese es el anillo, la iconografía que aparece en el segundo gran anillo de 1896, que lo pone Cosima Wagner lo produce ella. Bueno, pues son cantantes de aquellos estrenos, de aquellos primeros años.
compositores que habían formado parte de esos primeros años del festival, desde 1876 a 1901. Pues está el propio Wagner, aquí arriba, su hijo Siegfried, que fue el heredero, por supuesto, los que estrenan Hermann Levy, Felix Moll y otros que estrenan el Parsifal. Bueno, pues más gente por aquí, Fischer, Richard Strauss, jovencísimo Richard Strauss que aparece en aquellos inicios, etcétera, etcétera. Los directores del momento. El peregrino que iba, igual que cuando te ibas de peregrinaje a la Costa Azul, a Cannes, etcétera, etcétera, o a la campiña francesa o inglesa, pues había guías de Bayreuth, cómo llegar, dónde tenías que comer, dónde tenías que ir en el viaje en tren, dónde podías bajarte, dónde podías buscar hospedaje, etcétera, etcétera. Venían los repartos, cada año se hacía una guía con las fotografías de los cantantes, los directores, las tramas de la dramaturgia de cada ópera, etcétera, etcétera. Y este que hay aquí a la derecha, pues un político español, valenciano, Eduardo López Chávarri, muy aficionado a la música de Wagner, que escribe, si tienen oportunidad de conseguir este libro, es divertidísimo. Todo lo que vive en el viaje, él era un incrédulo, él era un anti-wagneriano, le gustaba la música italiana, y te describe de forma muy divertida el viaje hasta llegar allí a Alemania, con quienes se encuentran en el camino, los forofos que eran los wagnerianos, que eran muy pesados, que se sabían las óperas de memoria, que el viaje fue espantoso, que en Alemania se bajaban en Nuremberg y tenían que ver no sé qué, que ya iban cantando parte de los maestros. Bueno, una cosa muy, muy divertida, de verdad. Eduardo López Chávarri, que fue enemigo de Vicente Blasco Ibáñez por temas de política. Pero bueno, ahí está y es muy divertido. Bueno, pues aquí tenemos a la familia. ¿Qué pasa con Wagner? Pues que en 1876 estrena El Anillo, es un fracaso económicamente, no cubre gastos, hay un parón porque él se tiene que marchar, bueno, pues a buscar más dinero y a ver cómo saldan las cuentas con todos aquellos patronos que habían dado dinero para poder asistir y construir el teatro. Se marcha a una tournée de conciertos por Londres y hasta 1882 no es cuando estrena la última de sus óperas, que es Parsifal. ¿Y qué pasa con Wagner en esta fecha? Pues que ya en 1880 habla de la idea de que el festival ahora ya sí va a ser permanente. Ya no va a hacer como los lobitos y el cerdito. Voy a soplar mi teatro para que se caiga. No. Ya ves que él está mayor, esa idea de, bueno, hago un teatro de madera, sirve para que los aficionados y el público que más le gustan mi ópera vayan, lo pasamos bien, luego lo tiramos abajo, no. Él ya en 1880, que tiene 67 años, está viendo que está en una etapa de salud bastante delicada, que por fin ha conseguido tener una familia, porque él hasta los 60 años prácticamente no tiene descendencia, con su primera mujer no tiene hijos, y gracias a Cosima tiene 3, y los 3 seguidos, la primera Isolda, luego Eva y luego el pequeño Siegfried. Y claro, si a él le pasa algo, tiene que dejarles dinero y tiene que dejar bien situado a la familia. Y dice que, bueno, pues que a partir de ya el festival no va a ser permanente y se va a reservar el derecho en exclusiva, que en parte también es por esto, porque además tiene una cierta lógica. Wagner, aparte de ser músico y hacer creaciones maravillosas como Parsifal, piensa que se va a dejar una familia que no ha ahorrado nada, de hecho no tiene nada de dinero nunca, siempre está en crisis, y que si la última ópera que compone la va a estrenar en exclusiva en su teatro, pues va a hacer una especie de cláusula donde hasta 30 años después de su muerte no se pueda representar Parsifal más que en su teatro, de una especie de garantía donde tú digas, yo que soy un aficionado malagueño que me apetece mucho ir, o un aficionado estadounidense, ¿a dónde tengo que ir a ver Parsifal? Es que no puedo dejar de ir a Alemania si no voy al Festival de Wagner. No puede representarse hasta 30 años después. Por eso, 30 años después de su muerte, fue en 1913, y muere en 1883. 1913 es cuando por fin se levanta esa cláusula donde ya en cualquier lugar del mundo, cualquier teatro podía ya representar Parsifal. Que nadie mueva mi
siquiera un alfiler del vestuario que llevaban, o sea que todo se conserve como la tradición, como mi marido montó en vida. Eso lo lleva así muy bien, pero entra en la gestión del festival para ayudarle un banquero alemán, bastante amigo de la familia, se porta muy bien con ella, la apoya muchísimo, que es Adolf von Gross, que era el señor que se dedicaba cada año pacientemente a mandar misivas pues a todos los periódicos y todos los diarios ilustrados de Europa entera, pidiendo que a partir de ya el baneriano que quiera ya pueden dirigirse a mi dirección postal en Bayreuth, pues Teatro de los Festivales, a Adolf von Gross, y pues las entradas de este año van a costar tanto marcos alemanes o tanto francos, como lo dijeran en aquella época, como lo vendieran al resto de Europa, y este año vamos a tener pues el anillo y vamos a representar Parsifal. Bueno, pues yo me he encontrado haciendo mi tesis multitud de diarios, en Madrid, publicados en Andalucía, publicados en todos los sitios, donde Adolf von Gross aparecía un pequeño titular, Festivales de Bayreuth, diríjanse tal, pues con unos meses de antelación, igual que ahora, ¿no? Gracias a él, en 1906 por fin hay una medio estabilidad económica y ya por fin la familia devuelve todos los créditos que tenía. ¿Y qué pasa? Pues que le dicen, y Cosima piensa, bueno, si ya Parsifal, todos los que tenían interés con dinero, que se pueden desplazar aquí, ya han visto Parsifal, no lo cambiamos porque yo, me tengo que morir para que me quiten los decorados como se estrenó, como le estrenó Wagner. Pues que tengo que renovar el repertorio, claro. O sea, el anillo de 1876 se vendió porque no tenían dinero, entonces tuvo que vender la producción completa y solo se encontraba que cada año, 1883, 1886, 1884, 85, todos los años era Parsifal. Decían, es que el año que viene no va a venir nadie. El último de Francia que no haya visto Parsifal y poco más. Bueno, pues en 1886 ella ya abre por fin el repertorio. Y abre el repertorio a Tristán y Isolda, una ópera muy especial para ella y para Wagner, y ella se convierte en directora artística y directora de escena. Ella dirige esa nueva producción y entonces ella, en su etapa al frente de los festivales, que es desde 1883, que es la muerte de Wagner, hasta 1906, llega a producir y a estrenar por primera vez en el teatro Tristán en 1886, Los Maestros Cantores 2 años después, 1888, abre el repertorio a un Tannhäuser, a un Lohengrin, a un Anillo, el Anillo en 1896, 20 años después del estreno, que es una inversión enorme, por supuesto, y el Holandés Errante en 1901. De esta forma se asegura que son nuevas producciones en el propio teatro de Wagner. En aquel momento, pues ella cuenta con los mejores directores, pues por ejemplo con Richard Strauss, con Felix Moll, etcétera, etcétera. Y por supuesto no quiere que se toque ninguna coma de lo que se había hecho en vida de Wagner. Bueno, mantuvo Cosima, como digo aquí en versión sintética, como veía el tema de la tradición, ¿no? Los cambios sí que van a venir con su propio hijo, con Siegfried, que incorpora criterios nuevos de renovación, sobre todo de la escena y en este caso de la iluminación. Bueno, pues Siegfried Wagner, él recupera, la madre no tiene más remedio que en 1906 pasarle el testigo al hijo. El hijo ya es mayor, toma la dirección de los festivales con 37 años y se encarga también, como en esa tradición, de llevar la dirección escénica. Pero la madre está detrás y lo deja hacer lo más mínimo. Adolf Appia, que ahora no nos vamos a meter mucho en terreno escenográfico, pero era uno de los grandes renovadores de la escena del momento, intenta venderle a Cosima alguna producción y Cosima le dice que no. Tiene que ser decorado realista, con telones pintados, como su marido había dicho. Y el pobre Siegfried, desde 1906 a 1930, hace solo pequeños cambios. Me imagino que cuando la madre se diera la vuelta, iba Siegfried y hacía el cambio. Pues, por ejemplo, solo pudo cambiar un telón pintado del segundo acto de Parsifal, porque es que se venía abajo. O sea, por ejemplo, eso. O, por ejemplo, colaborar con Mariano Fortuny Madrazo, un artista español,
unos figurines para los vestidos de Kundry y de Parsifal. Sí que por fin hace mejoras técnicas de iluminación y por fin incorpora la luz eléctrica. Introduce proyecciones que en ese momento ya eran bastante, bueno, pues bastante llevadas a cabo por otro teatro. ¿Qué pasa? Está ya en la época de Siegfried, por supuesto, está ya la Primera Guerra Mundial y desde el año 1914 hasta 1924 no hay festivales. Hay una grave crisis económica, lógicamente, y en esta etapa empiezan a contratarse cantantes como Lauritz Melchior, que nos va a sonar a todos, o Alexander Kipnis. Y por ejemplo, entre los directores de orquestas principales de aquel momento está Karl Elmendorf, y Siegfried se revela a solo contratar directores alemanes. Solo era la batuta de la tradición alemana la que podía elevarse en la sagrada colina del Festival de Bayreuth y tocar a Wagner y dirigir a Wagner. Pues Siegfried dice, no señores, que Toscanini es un director italiano fantástico y yo lo voy a contratar para que se alterne con Karl Elmendorf y estrene, por ejemplo, el Tristán y Isolda. Y lo consigue. Y lo consigue con todos los demás wagnerianos acérrimos, es que Wagner, la tradición, los alemanes, la batuta, lo consigue. O sea que toda la familia Wagner siempre va en un paso adelante. La pena es que, bueno, pues fíjense los decorados de Adolf Appia, que he puesto así como algún referente. El Parsifal, el castillo de la Torre de Clinsor, esta maravilla, esto ya lo hacía Appia en 1894-1904. Bueno, Parsifal, etc. Pues Siegfried tiene la mala suerte de morirse en 1930 con un infarto rápido de corazón y se muere 4 meses después de su madre. Y ahora el problema es que la viuda en su testamento dice que la dirección del festival se va a quedar a cargo de su viuda. Y su viuda se llama Winifred Wagner. Estaba casada con él, es una señora inglesa, pero se vuelve más alemana que Wagner. Y en ese momento las teorías, a ver cómo lo digo, las teorías antisemitas, todo eso estaba como en un caldo de cultivo importante, estamos hablando de los años 30. De hecho, en la familia Wagner, bueno, aparte saben ustedes que Wagner tiene aquel panfleto incendiario del judaísmo en la música, luego continúa su aversión por los judíos en la propia Cosima, bastante acrecentado, mucho más, porque Cosima es como más papista que el Papa, es más wagnerista que el propio Wagner. Cosima también está en contra de todo el tema judío, algo incongruente porque a quien Wagner escoge para que estrene Parsifal y está 10 años estrenando y dirigiendo Parsifal es Hermann Levi, que era el hijo de un rabino judío. Y no había problema ninguno. O sea, estas son las incongruencias, ¿no? Y el más allá, que es el tema artístico. Bueno, pues la familia Wagner, aparte de estos antecedentes que hay, su hija Eva se casa con otro inglés más wagneriano que Wagner, que se llama Houston Stewart Chamberlain, y que hace unas teorías pues anti-todo, antisemita, en contra de todos los judíos, en un caldo de cultivo importante que ya se está dando a principios del siglo XX y que está viviendo en el entorno wagneriano. De hecho, gracias a él se funda la revista wagneriana francesa, pero eso es un poco anterior. Y en este caldo ahí, que está a fuego lento, pues la señora Winifred dice, bueno, soy como la Cosima, ahora yo me he convertido en la Cosima viuda, pues soy la Winifred Wagner viuda, mis hijos también son pequeños, como le ocurrió a su marido, y yo no voy a llevar la dirección artística, sino que voy a llevar la administración del festival. La dirección escénica la va a llevar un tal Heinz Dichten, que era el intendente de la Ópera de Berlín, y cuenta como escenógrafos con Emil Pretorius y luego más adelante con Alfred Roll. Más allá de esto, al principio, los primeros años, bueno, pues sí que Toscanini, porque bueno, su marido lo había contratado, pues Toscanini en el año 30, por ejemplo, dirige Tristán, con muchísimo éxito, y el Tannhäuser. En el 31 llega una batuta mítica de aquellos años alemanes, de aquel baile de aquel tiempo, que es Wilhelm Furtwängler, con Tristán.
Toscanini se alterna con Furtwängler y él toca Parsifal, él dirige Parsifal y Furtwängler Tristán. De nuevo aparece en escena Richard Strauss para dirigir un Tannhäuser y debutan gente como cantantes como Mark Loren, Kirsten Flagstad, etcétera, etcétera. Pero ahora viene lo complicado. Pues que Winifred Wagner tiene una relación personal con Adolf Hitler bastante importante. Hitler es un devoto wagneriano y está visitando los festivales desde el año 1923. A partir de la subida del Partido Nacional Socialista al poder en 1933, 3 años de la muerte de Siegfried Wagner, y gracias a la amistad que tiene con Hitler, la directora, el festival por fin va a tener un periodo de estabilidad económica importante. Hitler se va a encargar de cuidar a los 2 hijos varones de la viuda y del propio Siegfried. Por ejemplo, al mayor, al famoso Wilhelm Wagner, que va a ser como el gran renovador de la escena de los años 50 y la gran mente wagneriana después de su abuelo, le da estudios de escenografía y dirección artística. Y los apadrina y le da estudios a los 2, a Wilhelm y a Wolfgang, que es el que muere en 2008. ¿Qué pasa? Que al final Hitler se va haciendo cada vez más presente en los festivales y prácticamente comienza a codirigir el festival con la viuda de Siegfried Wagner. Y eso hace que Toscanini diga: yo me quito de en medio, renuncio, me marcho. Hitler le ruega y le manda una carta a Toscanini: no te marches, vuélvenos al festival, pero Toscanini no comulga con los ideales suyos políticos, se marcha. Se marchan también Laurits Melchior y Kirsten Flagstad, que en ese momento, cuando dan el salto al Metropolitan, comienza la Segunda Guerra Mundial, porque vamos por un avance cronológico que todos lo sabemos. ¿Qué ocurre? Pues que una organización nazi se hace cargo de la venta de entrada y de la administración, pero no solamente eso, sino que esta misma organización nazi lleva la organización completa del festival. Aquí, estas son escenografías, pues por ejemplo, miren aquí a Hitler en el balcón saludando a todos los fieles con las manos alzadas. Winifred, que era muy amiga de Hitler, aquí recibiéndola con esto, que es impactante. Hay documentales donde se ve la llegada de él en coche, ya una vez que ha ascendido al poder, todas esas manos, que por supuesto ahora no, gracias a Wagner no hay, y aquí él saludando. Y bueno, pues a inicio de la Segunda Guerra Mundial, esa organización nazi se ocupa de todo, y en 1945, por fin las tropas americanas ocupan Bayreuth. Las bombas habían destruido la casa de Wagner, pero afortunadamente el teatro se queda totalmente intacto. La familia, mientras, ha huido. Winifred se marcha con los 2 hijos y bueno, pues se marchan allí de la ciudad. Ahí tienen de nuevo que reinventarse. O sea, hemos pasado Primera Guerra, Segunda Guerra, y ahora cómo nos reinventamos cuando hemos sido cartel de propaganda del régimen nazi. Pues en el año 51 por fin aparece este nuevo Bayreuth, que será ese momento glorioso, la edad de oro, como se le llama, pues porque confluyen grandes voces, una dirección directorial y escénica importante y muy renovadora, que aún hoy día incluso puede causar extrañeza, pero bueno, pues fantástico. Ahora vamos a ver alguna escena. Y bueno, el Bayreuth que va a llegar prácticamente ahora, ¿no? Durante la guerra, después de la guerra, las tropas, y bueno, pues al final los vencedores ceden al ayuntamiento de la ciudad por 5 años el festival, que no lo tuviera la familia. Parte de la familia, que eso es otra historia que se podría abrir, pero nos vamos a dejarla un poco ahí aparte. Parte de la familia no directa de Wagner intenta recuperar también el control del festival, diciendo que ellos no han tenido vinculación con el nazismo y que bueno, pues que ellos también tendrían derecho, que es el hijo de Isolda, porque Isolda fue la primera hija que tuvo con Wagner Cosima, pero no la reconocieron porque ella todavía estaba casada y no había tenido el divorcio. Y entonces, aún después, teniendo su divorcio y
habiendo Wagner dicho que sí, que por supuesto que era su hija, porque la tuvieron cuando estaban estrenando Tristán y Isolda, fíjense si era hija del amor y del Tristán y Isolda, bueno, pues en un momento dado, por temas de derechos del teatro y por temas de derechos legales, su propia madre tienen un juicio, la hija demanda a la madre para que la reconozca y la madre le dice que no es hija de Wagner, que es hija del anterior marido, y ahí se queda la cosa. Entonces siempre hay esa rama oculta y que aquí en este momento pues aparece el hijo de esa Isolda reclamando, oye, yo no he tenido nada que ver con los nazis, no tengo nada que ver con Winifred Wagner y con mis primos, yo puedo recuperar el teatro. Bueno, pues tampoco, porque la única que era la titular de todos los derechos sobre el festival era Winifred Wagner, como hemos visto. Y ella, claro, después de lo que había pasado durante la Segunda Guerra Mundial, tiene que renunciar, la obligan a que renuncie, su propio hijo, para recuperar las riendas del festival y volver de nuevo la familia a hacerse cargo de él. A partir del año 50, cuando concluye el plazo de cesión al ayuntamiento, el Teatro de los Festivales vuelve a caer en manos de la familia y las autoridades, bueno, pues dicen que se reabra el teatro. Los hermanos se reparten las tareas. Vamos a presentarlos. Aquí están, que son todos Wagner, Aquí está Vila, a la izquierda de mi pantalla y a la suya. Y este sería Wolfgang, que es el que, bueno, muere al final en 2008. En esa reapertura del 75 aniversario del teatro, como reza el cartel, se darán Los Maestros Cantores, se estrena otra nueva tetralogía, Parsifal, y aparecerá como director de orquesta Karajan, que debuta en los festivales con Napperwood. Incorpora completamente la iluminación en el escenario, para ello es muy importante. Actúa muy bien también con los movimientos escénicos de los cantantes, que lo hace mucho más esquemáticos y lentos, como mucho más profundos. En lo musical, bueno, pues se abre a esas grandes batutas que parece que es que no sé cómo nacen en ese momento, porque está Furtwängler, que el pobre tiene que pasar un proceso de desnazificación y en 1951 solo dirige la novena de Beethoven en el festival y ya renuncia a volver a tocar y a dirigir en el festival. Pero los nuevos fichajes de este nuevo Bayreuth son dos batutas distintas. Napperwood, que es el que representa la gran tradición de la batuta alemana del director orquestal alemán, y Herbert von Karajan, que es un joven prometedor con muchísimas ganas y que en ese momento él estrena Los Maestros Cantores. La orquesta del festival, como saben, que como es como un bolo de verano, porque se representan en los meses de julio y agosto, pues vendrán los mejores músicos de las mejores orquestas como la Filarmónica de Berlín o la Staatskapelle de Dresden. Se contratan a cantantes jóvenes, pero cantantes jóvenes que estén dispuestos a aceptar las nuevas incorporaciones, tanto de dirección actoral como de dirección escénica, que está llevando Wieland Wagner. Gente con ganas, pues por ejemplo, como Astrid Barnay, que la lleva muy bien el propio Wieland Wagner, Martha Model, que hace una Isolda fantástica, Wolfgang Mikassen, que es el fantástico tenor heroico de aquel momento, o George London, el famoso bajo de, bueno, pues de cualquier holandés errante de aquellos años. El éxito artístico y financiero es maravilloso, bueno, prácticamente no se lo creían. Al año siguiente no se imaginaban que podían volver a abrir el teatro y lo hacen. Sigue Karajan y sigue Wieland Wagner, bueno, pues estrenando producciones una tras otra y dándole siempre, son nuevas producciones, lógicamente. Ya no está el Parsifal del estreno de 1882, por fin lo quitan del medio, y todo lo que se va a producir ahora son reelaboraciones, y bueno, no son reelaboraciones, son nuevas concepciones que hace el propio Wieland. Aquí hay parte de Parsifal. En este ir y venir, bueno, luego hay sus más y sus menos con los directores, van entrando unos, se van marchando otros, Napperwood se enfada con Karajan se enfada con no sé quién, se marcha, pero dice el otro, no importa, si es que hay muchísimos directores buenos. Y en aquellos años, estamos hablando ya de finales de los 50, principios de los 60, pues van invitando a Clement Krauss, por ejemplo, a Eugen Jochum, a André Cluites, a Wolfgang Sawallisch, a
Rudolf Kempe, o sea, no estaba mal, ¿eh? A voces ya empiezan a incorporarse, por ejemplo, Hans Hotter, John Vickers, el famoso barítono inglés, Ramón Minay, el argentino, que hará un Tristán bastante importante, a Birgit Nilsson, la otra sueca, a Leonie Grisanek, o sea, todas esas voces van a estar en aquellos años. Y nuestra gotita española es nuestra Victoria de los Ángeles, que en la nueva producción de Tannhäuser la llama, no he traído foto porque, bueno, pues ya era demasiado y ya voy a ir terminando. La nueva producción de Tannhäuser que hace Wieland Banner en el año 1961 la llama ella, que es una producción estupenda porque Wieland, aparte de, bueno, de esa síntesis en la escenografía que está haciendo, cuenta con la Bacanal, la dirección coreográfica de la Bacanal de Tannhäuser del primer acto con Maurice Bellard, el famoso coreógrafo francés que hace una orgía plena en el escenario alemán, donde, bueno, pues ante todo era la tradición, y la primera Venus de cantante afroamericana, Grace Bumbry, la primera Venus de raza negra, aparece en esa producción y nuestra Victoria de los Ángeles haciendo cantando el papel de Elsa. Bueno, pues por ejemplo, todos pueden tener en casa, al que le guste Wagner, el Tristán grabado en 1962 por Carl Böhm a la batuta y Vincassin y Nilsson dándose la contrarréplica. O el Anillo famoso del año 65 de Wieland Banner, pues por otro batuta fantástico de aquel momento. Otro Banner que se nos muere demasiado pronto. O sea, aquí los buenos se mueren pronto. Y entonces el Wieland le da también otro infarto y se muere en el año 66. ¿Qué pasa? Pues que queda la dirección a cargo del hermano. El hermano también va codirigiendo y haciendo nuevas producciones, y el hermano es de la rama que dura, como la Cosima, o sea, la rama de Cosima dura mucho en el tiempo, son muy longevos, y la rama de Banner dura menos. Bueno, pues el propio Wolfgang Banner está a la dirección del festival desde el año 1967 hasta el año 2008, son bastantes años. ¿Y el que hace en ese año? Bueno, pues que en el año 1973 dice que hay que hacer una fundación Banner, porque si no la familia, que ya vamos teniendo sobrinos, los de mi hermano muerto, mis hijos, mis intereses aquí, todo el mundo va a pelear. Bueno, pues ahora yo llevo la rienda, yo soy el que llevo el teatro y la fundación y lo llevo todo. Y Wolfgang Banner, que siempre ha sido como el patito feo de los dos hermanos, el listo y guapo, que era Wieland, que hacía unas producciones maravillosas y era magnífico como persona, y el otro que era un ser un poco gris. Bueno, pues el ser gris al final, también ha pasado, después de verlo a través de los años, ¿no?, y la labor que ha hecho, ha pasado al mundo del, bueno, pues del repertorio wagneriano, como el primero que da la oportunidad a los nuevos directores de escena, esos que a la mitad no nos gustan, pero que tienen su importancia histórica, de nuevos directores de escena, la mayoría bastante jóvenes, con deseos de experimentar y de hacer nuevas formas de interpretación de la obra de Wagner. Por ejemplo, en el año 1976, que es el año del 100 aniversario del estreno del teatro y del Anillo, pues dice: pues ahora voy a llamar a un señor francés, que encima es compositor contemporáneo, que se llama Pierre Boulez, y a un joven francés también, que tiene así como, bueno, pues que trabaja muy bien la dirección de actores, que tiene muchísimas ganas de hincar el diente a proyectos ambiciosos, que es Patrice Chéreau, y hacen el famoso Anillo de 1976, que Chéreau lo que hace es seguir una interpretación socialista de la interpretación que hace George Bernard Shaw, el dramaturgo inglés, viendo el Anillo como una obra de carácter social sobre la explotación de la clase obrera por los ricos capitalistas del 19. Y será el primero que se atreva a hacer estas nuevas lecturas y descontextualizar las óperas del tiempo en el que a lo mejor aparecen las acotaciones del libreto. Bueno, pues el señor Wolfgang Banner, aparte de él hacer también sus propias producciones, que no iban ni, vaya, no tenía, copiaba un poco al hermano, intentaba renovar, pero bueno, no iba mucho más allá, pues invita a directores sin problema ninguno. Pues el mejor director de escenografía de la Ópera de París era Jean-Pierre Potel, que hace un Tristán precioso con Barenboim, el debut de Barenboim en Bayreuth. A Peter Hall, que era de la Royal Shakespeare Company, que hace un Anillo, a
Friedrich, a Harry Kupfer, que lo hemos podido ver todos en el Teatro del Liceo y producciones, por supuesto, con Barenboim, o a Werner Herzog, que es el director de cine, que hace un Lohengrin también como muy poético. Bueno, pues aparte de eso, en esos años están George Solti como director, Daniel Barenboim, Jane Levine, todos estos son directores que aparecen en esos años invitados en los festivales en el verano. Bayreuth en el siglo XXI, ya llegamos al día de hoy. En el 2008 se retira Wolfgang Wagner y les pasa la batuta en el 2009 a sus dos hijas. A la hija mayor, a Eva Wagner-Pasquier, que es la de su primer matrimonio, que es pues una señora ya un poco más mayor, experimentada, llevó también dirección de teatro y también formada en el mundo teatral, que era la que todo el mundo veía como la continuadora. Pero había una Gudrun por ahí, que suena como a personaje malvado del anillo, que era la segunda esposa de Wolfgang Wagner, que dice, no, mi hija que es más pequeña, esta también tiene que estar, y Katharina Wagner, que es la joven, que era una chica pues, con pocos años, codirige, le dejan la codirección el padre a ellas. ¿Y qué pasa? ¿Qué ha pasado con Wieland? Que se murió, que le dio un infarto al corazón en el año 66, y los hijos de Wieland todavía no han podido poner un pie en el festival, en el teatro. Se lo ha asegurado el último, que fue su hermano. O sea, sus sobrinos, entre ellas Nike Wagner, que también es otra persona vinculada al mundo teatral, pues tampoco. Y bueno, pues en esta etapa tenemos de gran estrella directorial a Christian Thielemann, Barenboim ya dejó los fueros por allí, Kirill Petrenko, Daniel Egati, que fue con el que yo vi el Parsifal del 2008, que lo estrenó aquel año. Y bueno, pues cada año ya saben que podemos escucharlo a través de Radio Clásica y bueno, pues esa es la actualidad. En conclusión, y por cerrar un poco el tema, es ver cómo un festival creado con toda la ilusión de los 36 años de Wagner en mente, que ha creado escuelas, porque bueno, aunque luego en el siglo XX se han ido recuperando teatros como la Scala, como el Liceo, como el Real, todos han continuado con esa tradición a la italiana, y sin embargo la propia concepción de teatro de Wagner quedó como la nueva construcción para los auditorios modernos. Eso por ahí. Luego, por otro lado, está también, a ver si no se me va, ay, madre mía, toda la idea de Wagner de renovación de la escena, supresión de decorados pintados, incorporar la luz que no fuera de candileja, etcétera, etcétera, que ya lo hemos visto. Y también cómo la misma familia ha ido cogiendo el relevo de él y no manteniendo la tradición, sino, en el caso por ejemplo de Wieland, dándole una vuelta más de tuerca y poniéndose también a la innovación, ya no solo del teatro con el que trabaja, sino de producciones que luego han sido copiadas una y otra vez, pues, por ejemplo, como la relectura del Anillo de Patrice Chéreau y de Boulez. ¿Qué más? Que todavía sigue, por supuesto, en manos de la familia. Ay, iba a decir unas cosas muy bonitas, pero se me han ido. Es que ya he dicho que las 9:30. Es que son las 9:30. Bueno, pues que la familia, Katharina Wagner, exacto, continuamos el último eslabón, ya Katharina le ha dado puertas a su hermana porque ya está muy mayor, la Eva Wagner-Pasquier, se ha quedado ella sola al frente, que les voy a poner una foto para que la vean. Y esta chica es la otra futura, la futura Wagner que tenemos. Estos son todos decorados de Patrice Chéreau, con el anillo del 76. Y no he puesto foto. Bueno, acuérdense que Katharina Wagner es como una gran valquiria rubia de melena bulosa, germánica. Ella se ha vuelto directora también, aparte de directora artística del festival, ya ella está solamente llevándolo. Aparte de directora artística, directora de escena. Habrá controversias con los maestros cantores que ha producido. El año pasado estrenó un Tristán, y bueno, pues como ven, la familia Wagner continúa dando guerra, preservando lo suyo, siempre yendo un paso más allá, aunque haya controversia, e intentando que el festival
wagneriano destaque de todas las producciones que durante todo el año, porque eso son solamente los 2 meses de verano, haya un interés, pues puede ser para ir a criticar las tonterías que hacen en Bayreuth, para ir a criticar lo mal que cantan los cantantes wagnerianos en Bayreuth porque no les pagan dinero, o este año pues porque queremos ver a la Netrebko haciendo de Elsa. O sea, siempre hay un motivo para que se esté hablando de eso. Y el tema de los festivales, que no hemos hablado, de la idea del festival como momento de ocio en el verano, para esa clase, esa élite, que los veranos pues me voy a la costa, me voy a Benalmádena, me voy al yate, me voy a tal, bueno, no, pues me voy a un festival musical donde se celebra, bueno, en este caso la ópera de Wagner. Y él pone como una semillita, porque luego van a venir el Festival de Salzburg, el Festival de Lindenburg, o sea que Wagner es también pionero en la idea y en la concepción de los festivales veraniegos de música. Esa temporada de parón, bueno, pues Wagner también es un innovador en eso. Entonces, que bueno, que el señor Wagner, es verdad que era complicado, pero que era un hombre que tenía muchos sueños, que creía en ellos, que antepuso todo para conseguir los sueños y que en forma de sueño lo consiguió pues con el teatro, y que a 202 años de su muerte, sino de su nacimiento, podamos estar todavía hablando de él y todo lo que quedará. Y yo estoy muy contenta de haber estado esta noche con ustedes y bueno, pues contándoles esto, que me lo paso muy bien, que ahí está sonando Harry Kupfer, Barenboim y John Tomlinson, porque no, como siempre, no he vuelto a poner a Wagner. Tengo aquí un vídeo del final de la Valquiria. Si quieren 5 minutos más, se lo pongo rápido, ¿vale? Porque yo no puedo debutar en Bayreuth el año que viene, como ya ven. El problema es que como lo he tenido ahí todo el rato pillado en pausa, pues se ha quedado pausa. Vale, escape. Escape, hombre.